Estamos con el doctor Miguel Bolaños, médico familiar, con el que hemos preparado estas perlas informativas para que podamos reconocer el impacto que ha tenido esta pandemia y poder también ayudar a cada uno de nuestros compañeros, así como apoyar a las familias de nuestros pacientes para que podamos reconocer precozmente las complicaciones. Como sabemos, estamos prácticamente a un año de la declaratoria de pandemia después de haber tenido esta amenaza catastrófica como ha sido la infección por SARS-CoV-2. Y esta enfermedad, la COVID, nos ha dado mucho que estudiar y que pensar. Ahora vamos a abordar un punto muy importante que estamos ya al año de la pandemia visualizando, como es las complicaciones post-COVID. Perfecto. Vamos a tener varias repercusiones sistémicas, pero entre las principales nosotros tenemos que enfocarnos en las repercusiones respiratorias. ¿Sí? Es importante, existen dos complicaciones principales a nivel del sistema respiratorio, las cuales van a ser la fibrosis pulmonar y también la vasculopatía pulmonar. Estas son aquellas que nosotros tenemos que dar más seguimiento en el caso del post-COVID en este sistema. No nos olvidemos que existen otras complicaciones importantes, como van a ser las patologías cardíacas, arritmias, principalmente, también patologías neurológicas, en las cuales se incluyen dificultad para movimientos, principalmente parestesias y a nivel de las extremidades. De todas las complicaciones que el doctor Bolaños tan gentilmente nos ha colocado sobre el tapete, hoy vamos a hablar de la famosa fibrosis pulmonar. Perfecto. La fibrosis pulmonar que se produce en los pacientes de COVID y post-COVID se debe a los factores inflamatorios que se desarrollan durante la enfermedad. Es así, hay moléculas importantes como la interleucina 6, que es proinflamatoria y es la que inicia el proceso de fibrosis a este nivel, principalmente en el intersticio y también inflamación a nivel de los alveolos. Por eso los pacientes que incluso son leves, moderados o severos van a tener ciertas características de fibrosis posterior a una neumonítica, una inflamación intersticial y parenquimal. ¿Cuáles tratamientos sugeriría para poder de alguna manera limitar esta fibrosis y su diseminación? Perfecto. Es importante reconocer que no existe todavía un tratamiento determinado a nivel de lo que son estudios grandes, ¿no? Estudios randomizados. De hecho, hay solo un estudio que es observacional y que sugiere el tratamiento para evitar la inflamación durante el post-COVID. Y sabemos que también los estudios ya randomizados evitan la tormenta de citoquinas, que es el desarrollo de la inflamación al nivel no solo pulmonar, sino también el desencadenamiento del círculo vicioso que se produce entre el pulmón, el hígado y el resto del sistema en general, ¿no? Lo cual va a desarrollar tanto interleuquinas, desarrollo de interleuquinas 1, desarrollo de interleuquinas 6, que estimula el hígado. Esta va a estimular otros procesos, como también el desarrollo de factor de necrosis tumoral y también la estimulación de las endotelinas, o sea que también el sistema vascular está comprometido. Es así que nosotros sí conocemos ya que el 30% de disminución de la mortalidad se debe al uso de los corticoides. Por esto, esto se debe a que no solo va a parar o disminuir o controlar la tormenta de citoquinas, sino también va a ayudar a disminuir la infección local a nivel del parénquima pulmonar y del intersticio pulmonar.
El estudio pequeño observacional que les indico es un estudio que se hizo usando también un tratamiento con corticoides en los pacientes post-COVID. Durante 3 semanas aproximadamente se les administró a estos pacientes corticoides a dosis mucho más bajas que lo que se está utilizando en la tormenta de citocina, para disminuir así la inflamación a nivel del intersticio pulmonar y evitar esta neumonitis local. Entonces, se vio que este estudio, que los pacientes sí mejoraban de forma significativa entre el día 1 a la tercera semana, ¿sí? Inclusive estos pacientes fueron tomados recién a la sexta semana el proceso de post-COVID, o sea que ya estaban tarde en el ingreso del estudio, pero todavía tenían una presentación sintomatológica, se hicieron los exámenes y identifican el proceso de inicio de una fibrosis pulmonar por una neumonitis previa, ¿sí? Entonces, se vio que entre los pacientes que tomaron los corticoides de forma adecuada y con un seguimiento adecuado, mejoraban a la tercera semana, por lo cual estaría indicado. Y hasta que existan estudios ya randomizados, ¿no? Y de mejor calidad. Sabemos que los estudios observacionales no podemos controlar algunas variables y son más solo de un seguimiento pequeño, primario, y que nosotros debemos tomar en cuenta, mas no es la última carta, ¿sí? Muchas gracias, doctor Miguelito. Y aquí hemos hablado de una cosa muy importante, que es el poder hacer uso de métodos diagnósticos apropiados para poder llegar a un diagnóstico apropiado. ¿Cuáles serían esos estudios? A ver, antes que nada, es importante que nosotros reconozcamos que hay lugares, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, en los cuales no contamos con métodos diagnósticos de imagen, ¿sí? Si nosotros estamos en una ciudad grande, podemos utilizar tanto una radiografía o como una tomografía, reconociendo que solo la sensibilidad de las dos llegan hasta el 30%, y por un médico imagenólogo experimentado, ¿sí? Pero es importante que todos los médicos también empecemos a ver las radiografías, las tomografías, para estar a la par y nosotros reconocer patrones, en este caso de inflamación intersticial, de fibrosis posible, o si existen también otras enfermedades de base previa en esos pacientes. Es así que se determina en qué momento se debe utilizar tanto la radiografía o la tomografía, ¿sí? Que sí nos ayudan al diagnóstico. Pero nunca nos olvidemos que los pacientes tenemos otros factores importantes que ya nos pueden decir que el proceso post-COVID intersticial se está desarrollando. Uno, que puede ser la saturación con la oximetría de pulso adecuada, en la valoración presencial de nuestro paciente, porque obviamente ya no es contagioso y tenemos que ver en la consulta médica. Dos, los parámetros respiratorios, ¿sí? Entonces, una frecuencia respiratoria adecuada también del paciente, o si ya se encuentra elevada, pero con un paciente anímicamente estable, es un paciente que se debe estar produciendo ya una respuesta no adecuada a nivel pulmonar. Y tres, también nosotros debemos auscultar sus pulmones para escuchar que existen estertores, broncos, sibilancia y otros procesos, ¿sí? Entonces, hay varias cosas que nos podrían ayudar dependiendo dónde nos encontremos. Doctor Miguelito, qué bonito abordar este tema. Yo sé que las personas que tal vez ya nos están escuchando van a querer intervenir también en este conversatorio, mis queridos amigos, en los que estamos colocando puntos importantes y que todos de una manera estamos verificando en el diario vivir. Yo le voy a contar, doctor Miguelito, de una paciente que valoré hace poco, una señora que tuvo un cuadro de SARS-CoV-2 en el mes de, en el mes de noviembre del 2020. Es decir, que ella está pasando su cuarto mes después de la infección y ella tiene una caquexia marcada,
sudoración nocturna, tiene tos, tiene también lo que más a ella le molesta es la disnea de pequeños esfuerzos, así como también está ya en un estado de ansiedad que le llega al insomnio. Al examen físico encuentro realmente disminuido el murmullo vesicular de ambos campos pulmonares y ella dice que mantiene saturaciones de 86-87%. Yo valoro en casa, claro que lo valoré en el día, en 88%. Esta paciente, ¿cómo podría ser abordada para llegar al diagnóstico de fibrosis pulmonar si lo tuviese y cuál sería el manejo que le podríamos ofrecer? Perfecto. En esta paciente es importante, según el antecedente, primero la valoración de COVID y de post-COVID se debe realizar por los 100 de la primera o la primo presentación sintomática, ¿no? Entonces, sabemos que son 4 meses. Esto quiere decir que al pasar nosotros más de 12 semanas, ya tenemos un proceso de formación de fibrosis, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón? Porque nosotros debemos saber si este paciente utilizó o no un tratamiento continuo durante los 3 meses previos desde el inicio, y si esta paciente no recibió ese tratamiento o esa continuidad en el seguimiento, es posible que el proceso por medio de la neumonitis ya desarrolló una fibrosis pulmonar. Ahora, en el COVID no solo se produce la fibrosis y la neumonitis aparte, no, sino son dos procesos, el proceso inflamatorio y el proceso fibrótico van de la mano. Esto quiere decir que en esta paciente debemos tratar de salvar el resto del pulmón para que nosotros evitemos que la complicación continúe. ¿Sí? Eso. Segundo, ¿debemos utilizar o no en este proceso corticoides? Obviamente, porque estamos hablando de que existe todavía una neumonitis. ¿Y cómo nos damos cuenta que existe un proceso inflamatorio en este paciente? Porque tiene algunos síntomas sistémicos. La caquexia, la sudoración, son parte de los síntomas sistémicos. La tos frecuente, que puede ser por el mismo proceso fibrótico o por la inflamación que se está produciendo, si esta tos todavía es persistente. Y es diferente a la tos de un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o con una fibrosis que es solamente por fibrosis y no por neumonitis. Entonces, sí deberían utilizar en este caso corticoides. Ahora, debemos saber que si la paciente está saturando, está con el proceso fibrótico, está con el proceso inflamatorio, ¿qué dosis vamos a utilizar? En el estudio que se hizo, observacional, que es el único que encontramos, y te voy a posteriormente agradecer a mis compañeras neumólogas que también me compartieron el mismo. Es importante indicar que se utilizó más o menos o una dosis media de 26 miligramos de prednisolona cada día por 3 semanas. Entonces quiere decir que la dosis no es baja para los pacientes que tienen un proceso de neumonitis con riesgo de fibrosis. Este paciente hay que darle un buen tratamiento. ¿Sí? Tal vez en lo posterior, cuando nosotros vamos viendo y vamos avanzando a las 3 semanas, ya sabemos que debemos iniciar una disminución tónica del corticoide hasta que se muestre un tipo de mejoría. En estas pacientes sí sería importante una tomografía que nos ayudaría, de preferencia al final de las 3 semanas o al final del uso del corticoide con disminución crónica, para quedarnos tal vez en una dosis mínima de 5 miligramos. ¿Sí? Entonces, esa pausa es importante. Segundo, hay un pequeño estudio que se está realizando en la Universidad de Oxford, que es sobre la budesonida. Los corticoides inhalados también nos ayudan a disminuir la inflamación, y principalmente porque lo hacen de forma más local. Y eso es importante también.
¿Y qué es lo que se ha visto? Que eso disminuye también la sintomatología. Entonces se puede utilizar, dependiendo la gravedad de nuestro paciente, unas dosis que puede ser 2 veces al día, que puede ser hasta 4 veces al día, según el paciente que nosotros tengamos. Y por 15 días y después ir disminuyendo, con una continuidad, un seguimiento por medio que puede ser por medio de la saturación, ¿sí? Entonces, esas serían 2 indicaciones importantes para el tratamiento y evitar que esta fibrosis siga desarrollando o aumente el riesgo de complicación de este pulmón. Existen también algunas medicaciones que son fibrinolíticas. Ahora, no existe evidencia clara del uso de esta medicación, primero, una evidencia ni siquiera observacional, solo es evidencia de estudios de fase 3, entonces no sabemos si realmente ayudan o no. Según estos estudios de fase 3 dicen que hay una mejoría significativa, pero sabemos que estos estudios son realizados todavía por las empresas farmacéuticas que los desarrollan, ¿no? Y de hecho los únicos estudios que se presentan de estos fibrinolíticos son financiados por las mismas farmacéuticas. Así que puede ser un arma de doble filo. Puede ser que no sirvan o realmente sirvan hasta que no existan estudios mejores. Y estos fibrinolíticos yo sí les dejaría para especialidad. ¿Por qué razón? Porque simplemente tienen también 2 efectos importantes a nivel renal y a nivel hepático. O sea, pueden aumentar el riesgo de insuficiencia renal y puede ser también una lesión hepática, un riesgo de hepatitis postmedicamentos. Entonces, lo que sería para nosotros es una valoración continua con el corticoide a dosis óptimas y seguimiento continuo. Muchas gracias, doctor Bolaños. Estamos muy contentos con este conversatorio en el que podemos claramente establecer la necesidad de una evaluación precoz como base para poder luchar contra esta complicación que yo entiendo que ya está común, como es la fibrosis pulmonar. Entonces, estamos también convocados para reportar el número de pacientes que vamos ya encontrando con fibrosis pulmonar. Doctor Miguelito, para terminar este tiempo, quisiera que por favor nos indique si en la fibrosis pulmonar habrá algún tipo de necesidad de continuar con la fisioterapia respiratoria y si es que fuese ese el caso, ¿cuál sería la más aconsejable? A ver, la fisioterapia respiratoria que debemos utilizar es para aumentar la volumetría, principalmente de la capacidad, en este caso, del paciente respiratorio, ¿sí? ¿Por qué razón? Si nosotros hacemos terapia respiratoria, y que comprenda tal vez capotaje, que comprenda otro tipo de estimulaciones, de percusión, realmente no nos va a ayudar mucho. ¿Por qué razón? Porque muchas veces esta fibrosis no tiene o no viene acompañada de exceso de secreción pulmonar, sino es una enfermedad prácticamente 19:30 seca, ¿no? Entonces, lo que nos ayudaría a nosotros es aumentar la capacidad pulmonar con apertura de alvéolos, de segmentos pulmonares que todavía se encuentran cerrados y que no han sido comprometidos por medio de una inflamación, una alveolitis, una neumonitis intersticial también. Entonces es importante, sí se recomienda, y es importante usar los métodos volumétricos y también los métodos de inspiración y expiración, como por ejemplo el uso del inspirómetro, ¿no es cierto? Entonces eso sí nos ayuda al paciente. Hay que ver también que este paciente, si nosotros, el examen físico es importante. Sabemos que en la etapa de contagio es un poco más difícil, pero debemos hacer por lo menos una valoración presencial. Posteriormente podemos hacer el seguimiento telemático hasta que el paciente ha completado los 13 días
10 días, dependiendo del tipo de paciente, si es leve moderado, un paciente un poco más grave, se puede esperar hasta los 20 días, y el día 21 iniciar nuevamente la consulta presencial. Y si el paciente tiene broncoposibilancia, no solo debemos quedarnos con el uso de un corticoide inhalado, sino también debemos utilizar otro tipo de inhaladores. En este caso puede ser el bromuro de hipatropio, ¿sí? El cual también no nos va a hacer una sobrecarga cardíaca y tampoco nos va a estimular la taquicardia. Entonces, sería indicado en este paciente ir jugando con estos medicamentos para mejorar la amplitud respiratoria, para mejorar la broncodilatación, para mejorar otros factores que le ayuden al paciente a salir y que no se complique. Porque sabemos que aparte de la fibrosis pulmonar, cuando el paciente avance o si es un paciente ya adulto mayor, va a venir la hipertensión pulmonar y posteriormente la insuficiencia cardíaca. Muchísimas gracias, doctor Miguelito. Le dejo abierto el micrófono para que nos dé recomendaciones finales. Perfecto. Hemos hablado del uso de medicaciones a nivel del post-COVID y del seguimiento post-COVID respiratorio. Pero es importante reconocer que este proceso y el seguimiento debe ser desde el primer día de captación, porque el proceso de neumonitis y fibrosis ya se produce desde la primera semana, ¿sí? Entonces hay una fibrosis aguda. Es así que los pacientes asintomáticos y leves, en el 86% a la sexta semana todavía pueden presentar ya un tipo de neumonitis y fibrosis. Es cierto que el seguimiento solo se hace si el paciente tiene síntomas, pero si este paciente desarrolla complicaciones, nosotros tenemos que estar pendientes del mismo y no dejarle a un lado a este paciente. Por eso, yo sí soy uno de los médicos que está en desacuerdo en que el paciente solo debe utilizar paracetamol. Perfecto, sí, debe utilizarlo. Un paciente leve debe utilizar paracetamol, pero más del seguimiento médico. E iniciar otras medicaciones adecuadas en el momento adecuado para evitar las complicaciones post-COVID. Los pacientes que no han tenido seguimiento son los que más vienen complicados después de la sexta semana, o a los 2 meses o a los 3 meses. Inclusive he tenido pacientes de 6 meses sin seguimiento con complicaciones post-COVID, que han tomado solamente paracetamol, pero no han tenido una evaluación continua. Ese es el primer consejo. El segundo consejo es que no utilicemos corticoides también de forma muy temprana. O sea, si nosotros utilizamos corticoides en altas dosis en un paciente asintomático, en un paciente leve, en un paciente moderado, y este paciente moderado no tiene un desarrollo de tormenta de citoquinas, ¿para qué utilizamos corticoides? Dejemos los corticoides para el paciente con tormenta de citoquinas y el paciente que está desaturando, como dice la literatura, ¿sí? Es importante esto y de ahí sí el seguimiento continuo. ¿Por qué razón? Porque esta enfermedad tiene la característica peculiar de que si nosotros disminuimos de forma abrupta la interleuquina 6 en la primera fase, hablemos de los primeros 7 días, y este paciente no es grave, también se puede estimular una fibrosis pulmonar. Y por eso es lo que los pacientes después, o se ha visto que los pacientes que utilizan corticoides cuando no debían utilizarlos, inclusive aumentan la mortalidad. Entonces, utilicemos en el momento preciso. Muchísimas gracias, doctor Miguel Bolaños, médico de familia. Estamos muy complacidos con esta intervención y también ofrecemos a nuestra distinguida audiencia más de este tipo de conversatorios y les pedimos que nos coloquen los temas que les gustaría que abordemos. Les ofrecemos este tipo de intervenciones al menos una vez cada 15 días. Esa va a ser nuestro compromiso.